Sefer Melahim Bet, segundo libro de Reyes. Lo primero que hay que decir es que la división de Reyes del libro de Melahim, Sefer Melahim, en dos libros es una división artificial. La primera Biblia hebrea, el Tanaj, no la conocía. Esta parte de Reyes comienza siendo Ocosías, rey de Israel, reemplazando a Ahab. Ocosías cae del balcón y queda mal herido y recurre a Baal-Zebub, que significa Baal de las moscas. En el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, que algunos llaman Brit Hadashah, es llamado este demonio, este Baal, Belzebú, el espíritu de las moscas, pero realmente el verdadero nombre del dios era Baal-Zebul, Baal el príncipe, dios de Ecrón. Aquí aclaro que el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, su original no fue escrito en hebreo, sino en griego, por lo que cuando lleguemos a los libros del Nuevo Testamento, serán pocas las palabras que utilicemos en hebreo, serán más bien raíces griegas, porque aunque hayan personas que quieran hebraizar el Nuevo Testamento, lo cierto es que el original fue escrito en koiné, un dialecto griego. Dios manda a Elías el tesbita a decirle que de la cama en la que se ha metido ya no saldría, moriría sin remedio. Esto se lo dice Elías a los mensajeros que manda Ocosías a Baal-Zebub. Finalmente sucede lo que Elías dice, después que Ocosías envía 2 jefes con sus nombres y les cae fuego del cielo enviado por Elías y decide por orden de Dios bajar con el tercer jefe enviado. Después de esto, Elías fue arrebatado en un torbellino hacia el cielo. Elías y Eliseo partieron de Gilgal. Debe quedar claro que este Gilgal es diferente al mencionado en Josué. Este queda al norte de Betel. Bajan juntos a Betel, ¿sí? De ahí se van a Jericó, de ahí se fueron al Jordán. Elías separa las aguas con su manto y pasaron en lo seco. Todas las veces que la Biblia dice que las aguas se separaron, anuncian un milagro de Dios. En el sentido que lo que Dios hace, no todo lo que Él hace necesita la misma fuerza. Me explico. Siempre que pasa esto, como en el caso del mar de los juncos, del mar de Suf, como cuando en el libro de Josué se divide el Jordán para que el pueblo pase, y en esta ocasión que Elías separa las aguas, es todo un código de cómo se alteran las leyes naturales, porque el agua por ley física no se levanta y se divide. Entonces implica una alteración de las leyes físicas. Si un evento tiene que venir de manera lógica para alterar ese evento, se necesitan esos códigos que preceden la separación de las aguas. El valor de Gesed es 72, simboliza la bondad divina, la misericordia. Lo que Dios nos dio como máxima bondad es la herramienta para alterar las leyes naturales. Y Nachman de Breslev dice que solo se puede bendecir a aquel que ha traído una persona en Teshuvá, es decir, que ha traído por lo menos a alguien retornando a Dios. Sí, este código de la separación de las aguas siempre está ligado a los nombres de Dios. Es Eliyahu entonces quien enseñó los secretos del cielo y así subió al cielo sin conocer la muerte. Elías le dice a Eliseo que le pida lo que quiera antes de ser arrebatado. Y Eliseo le dice, que pasen a mí 2/3 de tu espíritu. ¿Pides algo difícil?, le dice Eliyahu. Y le dice que si alcanza a verlo arrebatado, pasarán a él. De repente un carro de fuego con caballos de fuego los separó a uno del otro. Elías subió al cielo en el torbellino. Eliseo lo vio y decía, Padre mío, tomó el manto de Elías y golpeó las aguas, pero no se separaron como se le separaron a Elías. Lo hizo una segunda vez y esta vez sí lo consiguió. Y quienes lo vieron afirmaron que el espíritu de Elías se había posado sobre Eliseo. Los hombres le dijeron a Eliseo que el agua era mala y la tierra lo abortaba todo. Miren el término aborto desde aquí, ¿no? Pide Eliseo una olla nueva y pusieron sal en ella. Por medio de la sal purifica el agua Eliseo y el agua quedó saneada.
fue contado como un milagro de Eliseo. Luego, bueno, unos niños se burlaron de él diciéndole calvo y dice, él se volvió y los vio. Él se volvió significa que miró para ver si se arrepentían y si él sería castigado a causa de ellos. En algunas traducciones dice, él se dio la vuelta porque el Sitra-Jara está en la espalda. El darse la vuelta lo hizo por la divinidad, por el Creador y los vio. Quiere decir que observó que ellos no harían teshuvá, no harían retorno a Dios. Se dio cuenta que ellos harían mucho daño a Israel y vio en estos 42 niños al Sitra-Jara, que se llama una maldición, y vio que merecían un castigo. Los maldijo en el nombre de Dios. ¿Qué pasó? 2 osos salieron del bosque y despedazaron a esos 42 niños. El sod detrás de este perícopa es que estos 2 osos que destrozaron 42 niños correspondían a las ofrendas de Balac. En la Torá dice, en la porción que nos habla de Balac, que se construyeron 7 altares y ofrecieron sacrificios en esos altares y que eran 42 ofrendas en total que había en esos altares. Equivalían a estos 42 niños. Bilán y Balac hicieron estas 42 ofrendas y las tomaron del Sitra-Jara para Dios. Por eso la ofrenda quedó en suspenso y el lado opuesto, el Sitra-Jara, la tomaría de Israel. Esto era una maldición. De ahí se fue al Monte Carmelo. Estos niños eran ofrendas a Balac y no traerían nada bueno al pueblo de Israel. Contrario, jamás se arrepentirían. Con esta acción, Eliseo, todo está corregido ante el Creador. Con relación a la ofrenda de Balac, todo está corregido para bien y para mal. Esta perícopa es muy usada para mostrar la supuesta maldad del Dios de Israel en muchas ocasiones, todo a nivel Shad. Por su lado, Eliseo continuaba con sus milagros, socorrió a una viuda que no tenía cómo pagar a sus acreedores y él le dijo que consiguiera vasijas para echar aceite. Y bueno, miren, el aceite referenciando y refiriéndose a nivel sot a la abundancia. Las llenó todas y al terminar Eliseo le dijo que vendiera el aceite y pagara sus deudas. Los secretos con relación al aceite ya los conocemos, Hashemen, Neshama y todas esta gematría y estas permutaciones en las palabras que se pueden hacer con la palabra Hashemen, con la palabra aceite. Eliseo pasaba por Sunem y ahí vivía una mujer con su hijo y su marido y ella siempre le insistía que comiera con ellos, argumentando que lo consideraba un hombre de Dios, por lo que Eliseo le dice que ¿qué puede hacer por ella? La mujer dice que nada, pero ahí estaba una mujer sunamita que no podía tener hijos y su marido ya era anciano. Eliseo le dice que el próximo año ya tendría un hijo. Así fue, pero después de crecido el niño, un día murió. La mujer se fue donde Eliseo y le dijo que ella no le había pedido un hijo. Sí, y Eliseo manda a Gehazi, su criado, con su bastón, para que se lo pusiera en la cara al niño. Eliseo fue personalmente, se tumbó sobre el niño, boca con boca, ojos con ojos, manos con manos, se quedó recostado sobre él y la carne del niño entró en calor, insufló sobre él 7 veces, el niño estornudó y abrió los ojos. Después de esto, estando en Gilgal, había una olla envenenada. Otro milagro de Eliseo. Después de una hambruna en el país, Eliseo quitó todo mal en la olla con harina. Después Eliseo multiplicó una ofrenda que le trajeron con 20 panes y grano fresco en espiga y le dio a comer a 100. Vino después la curación de Naamán, jefe del ejército del rey Aram. Sufría de lepra, el rey de Aram lo manda con una carta al rey de Israel y este se rasga sus vestiduras, pues él no podía curarlo, pero Eliseo se entera y lo hace llamar. Eliseo lo manda a lavarse 7 veces, nuevamente el número 7. Lo manda a lavarse 7 veces en el Jordán y tu carne renacerá y quedarás limpio, le dice. A pesar de salir enfadado por la recomendación, por consejo de sus acompañantes, este lo hace y queda limpio. De hecho, ahí se relaciona el mal hablar con la lepra que tenía. Las enfermedades de la piel, se cree, vienen a consecuencia de la lashon hara, de la metzorá, el mal hablar aún con argumentos, de la difamación, de la murmuración, de la calumnia.
Reconoció al Dios de Israel. Sin embargo, dice que seguirá postrándose ante Rimón, quien era Dios de la tempestad, una divinidad principal de Damasco. Y Eliseo le dice: vete en paz, excusando ese gesto de idolatría. Naamán insiste en darle algo a Eliseo y éste lo rechaza, pero Gehazi, su criado, se va detrás de él y con una excusa le pide y Naamán le da 2 talentos. Eliseo, al llegar Gehazi, lo confronta y le dice que su espíritu iba en el camino y lo había visto recibir plata y ropas, y decreta que la lepra de Naamán se le pegaría a él y a sus descendientes para siempre. Y así fue. Otro milagro de Eliseo fue el realizado encontrando un hacha perdida que había caído al agua. Después se vino un destacamento arameo en contra de Eliseo y su criado se preocupó, pero éste pidió a Dios que le abriera sus ojos para que viera que estaban más con ellos que contra ellos, y así fue. El criado pudo ver la montaña cubierta de caballos y carros de fuego en torno a Eliseo. Eliseo pide a Dios que hiera a toda esa gente aramea con una luz cegadora y los deslumbró. Eliseo les dice que ese no era el camino ni la ciudad y los condujo a Samaria. Así, al verse en Samaria, las bandas de arameos dejaron de invadir la tierra de Israel. Sobrevino un hambre tan grande en Samaria que las mujeres se comían a sus propios hijos. Ben-Hadad, rey de Aram, mandó un mensajero a cortar la cabeza de Eliseo. Eliseo cierra contra él la puerta y el rey dice que eso ha sido desgracia mandada por Dios. Eliseo dice que se venderá todo al precio que Dios dijo y que sus ojos lo verían, pero no habría de comer de eso. Así sucedió. Aparece nuevamente después de un tiempo la mujer sunamita a la que Eliseo le había revivido al hijo. ¿La recuerdan? Reclamando porque sus tierras, su casa y su campo habían sido usurpadas en su ausencia. Gehazi le estaba relatando justo la historia de ese milagro de Eliseo al rey y éste se hizo cargo de ella diciendo que le devolvieran a la mujer lo que le pertenecía. El rey de Aram, Ben-Hadad, estaba enfermo y Eliseo fue a Damasco y el rey le dice a Hazael que le pregunte si vivirá. Eliseo le dice que le diga que sobrevivirá, pero que Dios le había revelado que moriría sin remedio. En ese momento se le paralizó el rostro a Eliseo en señal que estaba viviendo un éxtasis. Ese debekut del que hemos venido hablando tanto, esa perfecta unión con Dios. Y luego, Eliseo, se echó a llorar. Hazael le pregunta por qué llora y le dice que porque él será rey de Aram y hará cosas muy feas y se las describe. Hazael vuelve ante el rey, le dice que sobrevivirá y al día siguiente pone una manta en su cara y el rey muere. Y así reinó en su lugar Hazael. Edom se rebeló contra Judá y así se independizó. Murió Joram y lo sucedió su hijo Ocosías. Dios le dice a Eliseo que vaya a Ramot en Galaad y unja a Jehú como rey de Israel, diciéndole que por su mano vengará sobre Jezabel la sangre de sus profetas. Jehú era hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Jehú va al encuentro de Joram y lo mató con una flecha en el corazón. Murió Joram y lo sucedió su hijo Ocosías. Ocosías huyó y Jehú lo siguió y le dispararon. Jehú fue a Jezreel por Jezabel. Ella se alcoholó los ojos con antimonio. Sabemos que lo que ve es el alma, no los ojos físicos, y se asomó al balcón por donde la lanzaron. Él manda que la sepulten, pero solo había quedado el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Jehú mata a todos los familiares de la casa de Ahab, incluidos sacerdotes.
eran 70 hijos de Ahab, y luego mató otros 42 hombres familiares de Ocosías. Asimismo reunió a todos los adoradores de Baal en su templo y lo derribaron, demoliéndolo, convirtiéndolo en letrinas. Erradicó Jehú a Baal de Israel, pero no se retractó de los 2 becerros de oro que había hecho Jeroboam. El día que murió Jehú fue sucedido por Joacás, su hijo. En el capítulo 11 ya vemos que continúa el relato desde el reinado de Atalía a la muerte de Eliseo. Atalía gobernó desde el 841 al 835. Joás había sido escondido, pero después de unos años salió y lo declararon rey, matando a Atalía. Reinó entonces Joás en Judá entre 835 al 796 a.C. Tenía solamente 7 años al subir al trono, pero reinó durante 40 años en Jerusalén. Finalmente asesinaron a Joás en Bet-Miló, en la bajada a Silá. Lo sucedió en el trono su hijo Amasías. Por su lado reinaba en Israel entre el 814 al 798 Joacás. Hizo lo que Dios detesta, reinó durante 17 años, lo sucedió Joás. Joás reina, por lo que en el año 798 reinaban Joás, rey de Judá, y Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Estos nombres no los podemos confundir porque se repiten de generación en generación, pero son distintos hijos de distintos y reyes de distintos reinos. Joacás, rey de Israel, en Samaria reinó 16 años. Hizo lo que Dios detestaba. Eliseo cayó enfermo del mal del que había de morir. Antes de eso le dijo a Joás que vencería a Aram en Afec. Eliseo fue enterrado, murió. Bandas de moabitas al inicio de cada año entraban al país. En una de esas estaban enterrando a un hombre y cuando les avisaron que entraba la banda, estos salieron corriendo y dejaron caer al muerto sobre la tumba de Eliseo. De casualidad, ¿no? El hombre, al entrar en contacto con los huesos de Eliseo, cobró vida y se puso en pie. Aquí lo que hemos venido hablando, que el alma del Sadik no se va del todo de este mundo y por eso a través de sus tumbas se puede lograr una conexión con el mundo espiritual. Ellos siguen trayendo bendición a quienes tienen ese contacto de alguna forma con su nefesh, porque sus células no se dividen, que es lo que causa la descomposición del cuerpo como tal. Murió Hazael, rey de Aram, y lo sucedió su hijo Ben-Hadad. Joás lo derrotó 3 veces y recuperó las ciudades de Israel. En Judá comenzó a reinar Amasías entre 796 al 781. Reinó 29 años en Jerusalén. Actuó como su padre Joás. Mató a los servidores que habían matado a su padre, pero no ejecutó a los hijos de los asesinos siguiendo la doctrina de Moshe. Los padres no serán ajusticiados por causa de los hijos no serán ajusticiados a causa de los padres, sino que cada uno por su propio pecado será juzgado. Judá cayó derrotada luego ante Israel. Joás hizo prisionero a Amasías, rey de Judá. Lo matan y queda como rey Osías con 16 años, procurando y así provocando que el alma de esa persona llegue a la salvación. A él lo sucedió su hijo Jotán. A Jotán lo sucedió a Ahaz Ezequías, a Ezequías Manasés, tenía 12 años. Cuando comenzó a reinar, reinó 52 años. Lo sucedió a Amón lo sucedió Josías, a Josías Joacás, reinó solo 3 meses, hizo lo que Dios detesta. Lo sucedió Joaquín, a Joaquín Sedecías. Y ya en los reyes de Israel, Jehú es ungido como rey de Israel. Joacás luego lo sucede Joás. Por su lado, Jeroboam II, rey en Israel, lo sucedió en su trono su hijo Zacarías, a Zacarías Salum, a Salum Menahén, al Menahén Pekajías. A Pekajías lo sucede en el reinado Pekaj. A Pekaj lo mata Oseas, hijo de Elá, y queda Oseas reinando, quien es llevado a prisión por el rey de Asiria, porque descubrió
que lo traicionaba, ¿sí? Este rey de Asiria avanzó contra Samaria y la cercó por 3 años, y así ocurrió la caída de Samaria en el año 721. Todo esto sucedió por el pecado de los israelitas contra Dios. Cometieron acciones torcidas, obraron mal, daban culto a ídolos cuando sabían que no debían hacerlo. Arrojaron a sus hijos al fuego, rindieron culto a Baal, consultaron a augurios, adivinos, hechiceros. Habían sido advertidos por los profetas, pero no hicieron caso y mantuvieron dura la cerviz. La cerviz es la parte posterior del cuello de una persona que cubre todas las vértebras cervicales. Eso significa cada vez que leemos en la Biblia que eran de dura cerviz, que eran personas soberbias. Recordemos que este es el pecado por antonomasia del Satán, ¿sí? Personas soberbias, personas que en sus propios gestos, su parte kinésica, adoptan una postura altiva, endurecen la cerviz precisamente. El rey de Asiria hizo que vinieran personas de Babilonia, de Cutá y otros pueblos y los estableció en las poblaciones de Samaria, ¿sí? Porque había sucedido la caída de Samaria. Esta gente pues se instaló ahí, vivió ahí en lugar de los israelitas y así tomaron posesión y habitaron sus ciudades. Esto se hace importante porque así fue el origen de los samaritanos. Recordemos que Samaria había caído por manos del rey de Asiria. Cuando recién llegaron ellos no conocían el culto al Dios de Israel. Dios soltó leones entre ellos. Leones que ocasionaron muchas muertes. A pesar que les fueron enseñando el culto al Dios de Israel, estos continuaron con sus ritos paganos. Las personas de Babilonia hacían unos Sukkot Benot, las de Cutá un Nergal, las de Hamat un Asimá, los habitas un Nibhaz y un Tartak, y los sefarvitas quemaban a sus hijos en honor a Andramelech y Anamelech. Ellos le servían a sus dioses y al Dios de Israel también. Durante el reinado de Ezequías en Judá quitó los santuarios, las estelas y hasta el serpiente que hizo Moisés lo hizo pedazos, ¿sí? Porque hasta ese momento los israelitas habían quemado incienso en honor al Nahas. La llamaban Nejustán. Este nombre alude más bien a la materia del objeto, es decir, estaba hecha en bronce y bronce en hebreo es Nejoset y a la figura del serpiente que es Nahas. Entonces de ahí sale el nombre Nejustán. O sea, ese nombre Nejustán era por ser de bronce y por ser serpiente. Pero estaba recibiendo un culto idolátrico. Por esta razón, esto del serpiente no se puede utilizar como argumento para justificar imágenes de objetos y rendirles algún tipo de culto, sea idolatría, dulía o hiperdulía. Derrumbó el culto a Aserá, símbolo de la diosa cananea. Derrumbó el culto a Aserá, símbolo de la diosa cananea, tenida después como pareja de Baal y rechazada de plano con motivo de las reformas. Por medio de esta centralización del culto hacia el Dios de Israel, esta lucha contra la idolatría, Ezequías preludia a la reforma deuteronómica de Josías, que viene hasta el capítulo 23. Se narra la misión del copero mayor, quien en hebreo de Judá les grita a toda voz que no escuchen a Ezequías en cuanto a que Dios los libraría de la mano del rey de Asiria, porque ningún pueblo se había librado de él. Esta aclaración de decir que lo grita en hebreo de Judá, la hace la Biblia porque el arameo empezaba a convertirse en la lengua de las relaciones internacionales del Próximo Oriente. Más adelante llegaría de hecho a ser la lengua común hablada en Palestina. Esto es sumamente importante porque a veces nos hacemos la pregunta, ¿cuándo se fue perdiendo el hebreo? ¿Cuándo vino a pasar de hebreo a griego, por ejemplo, en el Nuevo Pacto? ¿Sí? Y aquí está justamente el paso de hebreo a arameo. Ahí es que comienza esta lengua a convertirse en la lengua común hablada en ese territorio. Pero en la época de Ezequías el pueblo solo entendía el hebreo hablado en Jerusalén. Todos estos datos históricos son importantes de entenderlos para que la comprensión a nivel SOT sea más exacta. Sin embargo, debemos saber que estos libros son libros históricos, pero que igual tienen sus sodot, ¿sí? Sus secretos
Y bueno, cuando el rey Ezequías supo todo lo dicho por el copero mayor, envió a los más ancianos donde el profeta Isaías, aparece Isaías, hijo de Amós. El profeta Isaías les dice que le digan a Ezequías que Dios le dice: que no tenga miedo por las palabras que ha oído y con las que los criados del rey de Asiria lo han insultado, que Dios infundirá en el rey de Asiria un espíritu que le hará oír ciertos rumores y entonces se volverá a su tierra y hará que caiga espada en su país. Les hará oír ciertos rumores, miren, que es un tipo de espíritu. Y así sucedió. Al rey de Asiria le llegó la noticia que Tir-Akar, rey de Cus, había empezado a estar en contra de él. Esos fueron los rumores que a él le llegaron. Este era un faraón de la dinastía 25 de origen etiópico, de ahí su título de rey de Cus. Reinó de 609 al 664 a.C. y nació aproximadamente en el año 715. Senaquerib, que es era el rey de Asiria en ese entonces, envía una carta a Ezequías y se va con la carta ante Dios y dice una plegaria. Esta plegaria está en el capítulo 19 del segundo libro de Reyes, Sefer Melahim Bet, versículo 15. Como les he venido diciendo, estas plegarias especificadas en la Torá, en la Biblia en general, en el Tanaj, nos muestran, nos enseñan y nos sirven de ejemplo para orar nosotros, para adaptar nuestras tefilot espontáneas hacia Dios. Aquí Ezequías le dice a Dios que incline su oído, que abra sus ojos, que los libre de las manos de sus enemigos y que sepan todos los reinos de la tierra que solo Él es Dios. Esta es la plegaria de Ezequías, ¿sí? Así termina su plegaria. Fue una plegaria corta pero concisa. Y viene entonces la intervención de Isaías que dice: esto dice Dios: he escuchado tu plegaria acerca de Senaquerib, rey de Asiria, y yo, tu Dios, pronuncio este oráculo contra él. Y muy al estilo de Isaías aparece entonces el oráculo, en el que en el versículo 26 del capítulo 19 dice: sus habitantes, manicortos, confusos y aterrados, eran hierba de campo. Lo de manicortos significa a nivel sot esas escasas posibilidades de actuar a nivel gesed, a nivel de misericordia y de geburá, restricción. ¿Sí? Las manos representan el poder desde antiguo, desde hace mucho tiempo. Entonces, al ser manicortos eran de escasas posibilidades para actuar de forma equilibrada, con Gesed y con Geburá a la vez. Y acerca del rey de Asiria dice Dios: no entrará en esta ciudad, no disparará contra ella una flecha, no avanzará sobre ella con escudo, no alzará junto a ella una trampa. Por el camino que ha venido regresará. En esta ciudad no entrará. Yo protegeré esta ciudad para salvarla por mi honor y el de David mi siervo. Y esa misma noche el ángel de Dios hirió a 180,000 hombres. Al amanecer eran todos cadáveres. Y finalmente Senaquerib, el rey de Asiria, regresó a Nínive tal como lo decía el oráculo. Mientras celebraba culto a su dios Ninrod, sus hijos Adramelech y Sareces lo mataron a espada, huyeron del país y reinó en su lugar su hijo Azaradón. Adramelech y Anamelech se derivan de Melech, que significa rey, ¿sí? Una especie de dios solar. Era adorado por colonos de Safarbaim. Fue una antigua ciudad desaparecida hoy en día. No tiene localización en el mapa, pero existió junto con Babilonia, Hamad y Damasco. Por el tipo de culto en el que quemaban sus hijos en el fuego para adorar este espíritu, este dios, se le relaciona con Moloch, un espíritu que se cree tiene mucha influencia en el mes de Tebet, que comienza más o menos está entre diciembre y principios de enero, el mes de Tebet. Es uno de los 3 meses más negativos del año. Adramelech es definido como un humano que asesinó a su padre junto con su hermano Sarecer. Su padre era el rey de Asiria. Dicha acción parricida condenó su alma. Entonces, ustedes saben que los demonios, los espíritus impuros, no tienen forma,
porque no tienen materia, pero según el inconsciente colectivo donde se encuentre el alma al que se le presenten o al que se le manifiesten este tipo de espíritus, pues estos lo hacen de determinada forma en la que van adoptando. ¿Me explico? Por eso es que, por ejemplo, si una persona en Australia dice que se le presentó el espíritu de Asmodeo, pongamos, y se le presentó de esta forma: frente ancha, nariz grande, un hombre como si fuera un hombre anciano. ¿Por qué? ¿Por qué se presenta así? Porque en el inconsciente colectivo de la gente de esa zona, este espíritu lo piensan así, se lo imaginan así y así se manifiesta. Es un ejemplo que quise poner como Australia, pero no quiere decir que sea así, ¿no? Puede suceder en cualquier país. Adramelech, por su parte, se manifiesta con cara de mula, torso humano y plumaje de pavo real. Entonces, ¿qué pasa? Que en el inconsciente colectivo se presenta de esta forma y así se manifiesta. Entonces, cuando una persona ve algo así, un espíritu con una cara de mula, un torso humano y un plumaje de pavo real, pues es Adramelech. Entonces, quien quiera liberarse de ese espíritu, la forma en la que se manifiesta el espíritu sirve para la identificación del espíritu impuro. Y cuando ya se tiene el nombre del espíritu, está identificado el nombre del espíritu que está influenciando a una persona o que la tenga poseída o haya ocasionado ya un debug, pues es más fácil que surja la liberación de ese espíritu, ya con el nombre del espíritu, porque hemos hablado del poder que hay cuando una persona nombra a otra persona, ¿sí? Es la importancia de los nombres de las personas. Se cree que opera de la mano de Moloch, este espíritu Adramelech, Moloch de Cartago, representado como una figura humana con cabeza de carnero o becerro sentado en un trono que tiene una corona y un báculo. Entonces, cuando una persona ve un espíritu con cabeza de carnero o becerro sentado en un trono que tiene una corona y un báculo, es fácil identificar que se trata de Moloch. Y así se van identificando los diferentes espíritus impuros cuando se le manifiestan a las personas porque tienen ya algún tipo de poder sobre ellas o que las están influenciando. Los sacrificios ofrecidos a estos espíritus impuros son niños incinerados. Se cree que hace parte de la legión de Baal-Zebut o Belcebú, como es nombrado en el Nuevo Pacto. Este espíritu se manifiesta, como dijimos, mucho, tiene mucha fuerza en el mes de Tebet, ¿sí? Que más o menos está entre diciembre y principios de enero. Por esa razón hay que tener muchísimo cuidado con los niños en esta época. Porque, bueno, si ustedes investigan accidentes con quemaduras, con pólvora, con todo lo que sucede en el mes de diciembre, es cuando más suceden este tipo de accidentes. ¿Y esto por qué? Porque este espíritu se manifiesta de esta manera. Y los sacrificios que se le ofrecían eran eso, niños incinerados. Entonces, hay que tener cuidado con esto y de verdad que no es una coincidencia que este tipo de quemaduras y este tipo de accidentes surja sobre todo en este mes, de diciembre a enero. Después de todo esto, Ezequías cayó enfermo de muerte. Isaías el profeta le dice que por orden de Dios, que ponga orden en su casa, que es hombre muerto y que no revivirá. Ezequías volvió la cara a la pared y oró a Dios. Dios, recuerda que he caminado ante ti con sinceridad y un corazón íntegro haciendo lo que te agrada. Ezequías lloró deshecho con lágrimas. Miren esta aclaración que parecería tonta a quien no conoce el nivel Sot. Lloró con lágrimas. Ya sabemos el poder de las lágrimas, el poder de la oración desde las entrañas, con emoción, ese involucrar las emociones en las oraciones. No es decir y rezar y orar y hablar y palabras y palabrerías. Es saber conectar nuestras emociones al orar. Y antes que Isaías saliera del patio, Dios le dice que vuelva donde Ezequías y le diga
que ha escuchado su plegaria y ha visto sus lágrimas y que lo va a curar y que le añadiría 15 años más a su vida y que lo libraría del rey de Asiria. A nivel Sot aprendemos muchísimo con esto. Recuerden que en la Parashá Vayetze hablábamos que existían 3 niveles para comunicarse Dios con nosotros, a través de los sueños, de las visiones y las profecías, pero que a pesar que tuviéramos un sueño inducido por el ángel Gabriel y en el que se nos anunciara que moriríamos, Hasbe Shalom, no teníamos que dejar de orar, porque el destino lo podíamos cambiar con nuestra oración. Eso lo aprendimos en Parashá Vayetze, ¿sí? Porque cambiar nuestro destino es cuestión de santos, de tzadik, de justos. Es de justos cambiar el destino. ¿Por qué? Porque cambiando el destino a través de la oración, de la meditación, estamos poniéndonos por encima de las leyes naturales, porque vivimos en un mundo en el que estamos sometidos a leyes físicas, ley de gravedad, ley de causa y efecto y así, ¿cierto? Recordemos que existen futuros necesarios que sí o sí van a ocurrir, como cuántos hijos va a tener la persona, la inteligencia, el nivel de intelecto, la medida de fe que tendrá, la riqueza, también lo aprendimos ya. Y existen futuros contingentes que cambiarán según nuestros actos. Permanecemos con vida porque Dios aún nos tiene en su pensamiento, porque Él, a estar fuera del tiempo, en el Evo, ¿sí? En el eterno presente, ve el pasado, el presente y el futuro a la vez. Y sabe si nosotros haremos teshuvá en algún momento de nuestra vida. O sea, podemos estar en este momento, una persona puede estar en este momento en su nivel máximo de pecado. Estar metida en el alcohol, metida en la murmuración, en la lashon hara, metida en el pecado de lleno, pero Dios ve, como ve al tiempo, ve su futuro, Él ve si esa persona va a poder hacer teshuvá, va a retornar a Él en un mañana. Entonces, por eso permite que permanezca con vida, ¿sí? Si sabe que hay posibilidades que alguien teshuvá, le concede la vida. Así que Isaías pide que le lleven una torta de higos y la aplicaron a la úlcera y Ezequías quedó sano. Aquí, por supuesto, hay un sot. Todas las frutas tienen algo que se bota. Por eso, pues, ya de hecho, desde la Parashá Bereshit explicamos que no tenemos que comer frutas sin semilla. Esto ya está explicado desde Bereshit, porque ahí ya está la mano del hombre cuando no hay semilla. Nosotros en los supermercados ya encontramos uvas sin semilla, limones sin semillas que no debemos consumir. Sin embargo, el higo se come todo. Nada del higo se bota. Asimismo sucede con la Torá. No hay nada que se pueda desechar de la Torá. Esto lo afirma Yalkut Shimoni. Y lo otro es que, por ejemplo, los frutos del olivo, de la vid o del dátil, por ejemplo, se recogen a la vez, ¿sí? Los de la higuera no. Estos se van recogiendo poco a poco. Y lo mismo sucede con los secretos del cielo, que están en la Torá y se van aprendiendo poco a poco. Ni si una persona quisiera tomar todo el contenido de la Torá de forma consecutiva, sin parar, sin hacer más nada, sin trabajar, sin estudiar, sin hacer quehaceres de la casa, sin atender a una familia, es más, sin comer, sin dormir, necesitaría muchísimo tiempo. No puede aprenderse toda en un año o en 2. No, podemos leerla en un año, sí. De hecho, lo estamos haciendo y lo hacemos cada año. Se puede leer en un año, sí, pero ¿cuántas veces hemos tenido que leer la Torá? ¿Cuántos años seguidos hemos tenido que leer la Torá? ¿Cuántos años venimos leyendo la Torá cada año? Y la Biblia, para poder entregarles a ustedes, por ejemplo, este año los secretos de la Biblia en un año. Pero para poder hacer eso, ¿cuántos años? 14, 15, algunos 20, algunos 10, muchísimos años para que una persona pueda tomar la decisión y decir: voy a comenzar a compartir los secretos del cielo, voy a comenzar. Y con todo y eso, por supuesto, que nos quedarán muchos,
por fuera, muchos secretos por fuera, y cada año que leemos la Torá y la Biblia le encontraremos siempre algo nuevo, algún secreto que nos ha quedado por fuera, algo que no hemos visto o que sencillamente por la capacidad de nuestra alma, de nuestro intelecto, no se nos ha sido revelado, mientras que a otros sí. Por más que algunos de ustedes lleven años estudiando cada porción de la Torá, semanalmente con otras personas, por supuesto, lo más seguro es que aquí en Secretos del Cielo han escuchado cosas que antes no habían escuchado, o yo se las he transmitido de otra forma que aunque fueran lo mismo y a su alma lo reconociera, sí, su alma ha podido comprenderlos mejor. De hecho, Gia Bar Abba cita a Yohanan y dice: quien cuida de la higuera come de su fruto, porque así como cuando una persona busca en la higuera, siempre encuentra otro higo. También el que medita en la Torá siempre encuentra buen gusto. Esto lo leemos en Erubín 54. Anteriormente todos los árboles eran frutales y así será cuando esté el Mashiach. Un árbol sin frutas es sinónimo de un mundo imperfecto, porque la función de los árboles es dar fruto. Por eso es positivo tener hijos. Hay 7 frutos que son los más importantes y señalados por la Torá como ejemplos de fertilidad. El trigo, la cebada, las uvas, las granadas, las aceitunas, los dátiles y los higos. Sabemos que existe un día designado como año nuevo para los árboles, que es el 15 del mes de Shevat. El higo es la cuarta de los 7 frutos, es el cuarto. Representa la capacidad de participar de una forma íntima con nuestros esfuerzos positivos, al punto de ser uno con lo que hacemos. Así que esa torta de higos que sanó a Ezequías guarda todos estos sodot, todos estos secretos. A Ezequías lo sucedió ya al final de su vida su hijo Manasés, que fue un rey impío. Restauró los santuarios que su padre Ezequías había destituido, erigió altares dedicados a Baal, fabricó un cipo sagrado, una deidad pagana, así como lo había hecho Ahab, el marido de Jezabel. Construyó altares en el templo de Dios, arrojó a su hijo a las llamas de la pira, practicó adivinación, magia, consultó a adivinos, nigromantes, hizo una imagen de Aserá. El Creador, a razón de todo esto, dice que traería la desgracia sobre Jerusalén y Judá, y a quienes lo oigan les zumbarán los oídos. El sod sobre el zumbido de los oídos lo encuentran de forma detallada en el video de Secreto del Sefer Shemuel Aleph, primera de Samuel, primer libro de Samuel. Está en la lista de reproducción La Biblia en un año. Dice: fregaré a Jerusalén como se friega un plato y lo dejaré boca abajo y los entregaré en manos de sus enemigos. Manasés además derramó mucha sangre inocente. Lo sucedió en el trono su hijo Amón. Hizo lo que Dios detestaba también, así lo mataron sus siervos. A Amón lo sucedió en el trono su hijo Josías, quien tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Reinó 31 años en Jerusalén. Hilquías, el sacerdote, encontró un rollo de la doctrina en el templo. Entregó el rollo a Safán y éste lo leyó. Al rey escuchar lo que decía ese rollo, envía a Hilquías y a otros que fueran donde la profetisa Huldá, mujer de Salum, y ésta les dice que Dios traería la desgracia a ese lugar. El rey hace que haya una lectura solemne del rollo de esta doctrina y que todos se comprometan a seguir y a cumplir los mandamientos de Dios en su corazón. Con toda el alma, con todo el corazón, que cumplan los mandamientos. Retiró todo lo que era de Aserá, los Baales, que quemaran todo. Llevó sus cenizas a Betel. Las medidas de Josías se dirigen por un lado contra los santuarios locales donde se practicaba un culto más o menos adulterado a Dios y por otra contra costumbres paganas relacionadas con los dioses, los ritos cananeos o importados de Asiria, cultos astrales. Esto referido a la situación religiosa de Judá, una impresión además confirmada por Jeremías, Sofonías y Ezequiel.
Josías, aprovechándose de la decadencia de Asiria, no solo había vuelto la independencia a Judá, sino que había extendido su autoridad sobre una parte del antiguo territorio israelita. Luego el rey ordena que se celebre la Pascua, el Pesaj, tal y como estaba escrito en el rollo de la doctrina. Pesaj no se había celebrado así en tiempo de los jueces que gobernaron Israel. Tampoco Pesaj se celebró así en el tiempo de los reyes de Israel y de Judá. Fue hasta el año 18 del gobierno de Josías que se celebró Pesaj en honor a Dios en Jerusalén. Josías eliminó a los nigromantes, a los adivinos, los terafín y los ídolos. Josías murió en manos de Necó en Megiddo. Lo sucedió en el trono su hijo Joacás, lo sucedió Joaquín, en hebreo Jehoiakim. Y en los días que este fue rey, reinaba Nabucodonosor en Babilonia, y este hizo que Joaquín le sirviera por 3 años. A Joaquín lo sucedió en el trono Jeconías. Nabucodonosor cercó a Jerusalén y Jeconías se rindió ante él. Y este lo hizo preso, deshizo toda la decoración en oro que Shelomo había hecho en el palacio real, designó como rey en lugar de Jeconías a su tío Matanías y cambió su nombre por el de Sedecías. El sod del cambio de nombres ya también se ha explicado, que cambia el destino de una persona, cambia su masal, su suerte, su ticún y hasta su alma. Sedecías hizo lo que Dios detestaba y además se rebeló contra el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y frente a él el rey de Babilonia degolló a sus hijos. Le arrancaron los ojos, lo encadenaron con doble cadena de bronce y lo llevaron a Babilonia. Nabucodonosor, rey de Babilonia, puso a Godolías como gobernador de Judá, liberó a Jeconías de la prisión, comió siempre en su mesa todos los días de su vida. Ya sabemos la importancia de esto cuando dice en la Biblia, comió en su mesa siempre. Esto de comer en la mesa de alguien, ¿sí? Habla de Malhut, del reino físico. Además del Sod, que no se debe comer en la mesa con cualquiera. No se debe comer en la mesa con un envidioso. No se debe comer en la mesa con cualquier persona. Por esto es de especial cuidado. Recuerden pedir fe, esperanza y caridad, porque lo demás es lo de menos. Secretos del cielo.